Hola amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí súper puntuales. Hoy tenemos un live con Adrián Utrera. Él es psicoterapeuta cuántico angelical y vamos a estar hablando de las heridas de infancia y cómo éstas influyen en nuestra relación de pareja. Para esto vamos a darle ya la bienvenida. Vamos a solicitar que se una con nosotros para que empecemos ya con lo importante, porque vamos a hablar del niño interior. Vamos a ver cómo nos está saboteando estas heridas en nuestras relaciones. Hola, Ari, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Isabel, muy bien, ¿y tú? ¿Te escucha perfecto? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Perfecto, bienvenido. Gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor y estamos muy felices de tenerte con nosotros. Vamos a hablar de un tema súper importante. Y quién más que tú, que eres bueno, el encargado de enseñarnos cómo las heridas de infancia están influyendo en nuestra relación de pareja. Bienvenido. Gracias Isabel por la invitación y bueno, eh, pues más que enseñar es como compartir un poquito de mi experiencia, ¿no? Mi vivencia con mis relaciones de pareja, cómo han sido. Y bueno, vamos a ver una pequeña pincelada de estas heridas, ¿vale? Eh, Burgot hace una clasificación de ella en cinco, que es la herida de abandono, herida de rechazo, humillación, traición e injusticia, ¿vale? Hay autores que la han definido en tres, han hecho como injusticia, traición y humillación en una, pero en realidad yo estoy tomando la referencia de ella, ¿va? Cada una de estas heridas, como método de defensa, imagina, se generan igual antes de nacer o en tu infancia. Entonces tú imagina un pequeñito, un niño pequeño con una herida viviendo una situación muy difícil por parte de los padres. Eh, lo que hace el niño es generar como un método de defensa, que es lo que Liz Bourgot le llama máscaras, ¿va? Entonces, la herida del abandono, la herida del abandono que yo considero que es una de las más fuertes, esta herida tiene la máscara de dependencia, ¿va? ¿Qué sucede? Imagina que, literal, tu papá decidió abandonar a tu mamá y se va a otro país o con otra pareja. ¿Cómo experimenta este niño esta situación? No, pues, No te estamos escuchando. Vamos a ver, es un problema de conexión, creo. sí, mis audífonos Ahora sí. se desconectaron, Listo, listo, ¿vale? ya. Ok, Seguimos. te decía, entonces el papá se va, abandona a la mamá, pero el niño pues obviamente también se siente abandonado. Entonces utiliza una máscara que a lo largo del tiempo va a salir en toda edad adulta, ¿va? Y esta es la de dependencia. Entonces, ¿cómo saber si tenemos la herida de abandono? Bueno, pues somos personas, y lo digo porque es una de las heridas que he trabajado en mí, personas que le tenemos mucho miedo a la soledad. No queremos estar solos por nada del mundo. Le huimos totalmente a la soledad. Queremos que el otro venga y llegue una persona a nuestra vida para evitar estar solo, ¿no? Y por el otro lado también queremos salvar a otros. Es decir, tenemos un amigo que tiene una situación caótica y tú quieres arreglarle la vida, tú quieres solucionarle esa situación a ella, pero lo estamos haciendo de esta herida, del abandono, de esta dependencia, como diciendo, yo sí te puedo salvar, entonces quiéreme, acéptame, porque tú ahora me necesitas a mí. ¿Vale? Eh, la herida de abandono que caemos mucho al victimismo. Es que pobre de mí, es que solamente a mí me pasa esto. Siempre estamos buscando siendo como el papel de víctima, ¿va? Caemos en las adicciones, alcoholismo, drogas, etc. Y bueno,
esta herida es generada por el padre del sexo opuesto. Es decir, en mi caso mi mamá y en tu caso Isabel, si es que la tuviera sería de tu papá. ¿Va? La siguiente herida, que es la herida de rechazo, otra de mis heridas, y yo creo que yo he experimentado estas heridas, las que yo considero muy fuertes, ¿no? Ujú. La herida de rechazo es generada por el padre del mismo sexo, es decir, en mi caso de mi papá, y en tu caso pues de tu mamá, ¿no? Esta herida genera la máscara del huidizo. Esas personas que evaden todas las situaciones difíciles comienzan a huir, eh, tienen problemas en la casa y deciden irse. Por ejemplo, tienes un matrimonio donde tú ya no estás a gusto, que estás bien, que termines el matrimonio, pero dando el frente es lo correcto, ¿no? Pero de repente decides irte sin decir nada, solamente tú ya no aguantas estar ahí, pero huyes, literal estás huyendo. Son personas que no se apegan a lo material, ¿sabes? Porque si tú tienes algo material, digamos, llegas a construir una casa, tienes un departamento en X lugar, si ya lo tienes, ya no puedes subir. No puedes subir de otra manera porque tienes algo material que te está pegando a ese lugar. Sin embargo, si no quieres nada, pasa una situación y fácilmente la puedes evadir. Te puedes ir a cualquier parte del mundo sin problema, sin dejar como otros pendientes, ¿no? Pero en realidad estás huyendo de esa parte emocional, de esa herida que tienes desde tu infancia. Las personas que viven esta herida comúnmente son muy, muy delgadas, extremadamente delgadas. Te decía hace un momento que yo viví o he trabajado con esta herida. En mi juventud, bueno, en mi adolescencia yo era súper delgado, Isabel. O sea, prácticamente eran mis huesitos con mi carne pegada a los huesos. Eh, entonces, ¿por qué es como un método de defensa? Para poder huir, para poder escapar, ¿no? Para ser lo menos visible posible, porque alguien que viva la herida de rechazo quiere ser prácticamente invisible. Ujú. No, no sé si has conocido cuando estudiaste o demás, que hay personas en tu grupo, tus compañeros, de que nunca supiste cómo se llamaban. Y trataban O de que, pasar desapercibidos, ¿verdad? sí, claro, De no ser porque, vistos. Ujú. sí, porque le da tanto pánico, es como un miedo al pánico escénico. No quiero ser visto. Entonces, incluso la maestra pregunta, o cuando un maestro empieza a preguntarle a los compañeros, y prácticamente tú estás así como, no, a mí no me veo, no quiero, yo no quiero contestar. ¿Por qué? Porque se activa esa herida del rechazo, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, son personas que se comparan mucho. Nos estamos comparando todo el tiempo con los demás. Es que aquella persona ya logró esto. Es que esta persona sí tiene diversas relaciones y termina una relación y rápido comienza en otra, ¿no? Como te dije, huye de las situaciones, no las enfrenta. Adri, Cuando Adri, trabajamos esto se... Adri, un segundito, Bueno, tu micrófono, despégalo un poquito porque cuando te mueves hace ruido con tu ropa y entonces no se te escucha bien tu voz. Ajá. Prueba ahora a ver. ok, ¿así? Perfecto, ahora sí. Ajá, ok. Bueno, ¿hasta dónde se escuchó? Sí, se escuchó, pero se escuchaba con cierto ruido, pero sí se te estaba escuchando. Continúa. Perfecto, perfecto. Ujú. Entonces, te decía, son personas que tienden a huir, que no tendemos a afrontar la situación, entonces es más fácil escapar y huir. Ciertamente, yo he considerado que entre la herida del rechazo y abandono son muy como heridas hermanas, ¿no? Relacionadas. Porque Ujú. sí, muy relacionadas, porque normalmente quien vive rechazo vive abandono, ¿no? Ujú. Muy, muy posiblemente, ¿va? Este, bien, la siguiente herida, que es la herida de la traición, y esto tiene la máscara del control. Personas que quieren controlar todo, que no fluyen tanto con la vida. Es decir, si los 7 días a la semana, el lunes ya empiezan a ver qué ropa me voy a poner, ¿no? Eh, controlan todas las situaciones, son manipuladores incluso. Son personas que tienen carácter de líder,
Ujú, eh, y su reputación es muy, muy importante. Fíjate que yo cuando he tenido en terapia personas con esta herida, incluso la terapia, tú la estás dirigiendo, pero ellos están controlando cada momento, cada situación de la terapia. ¿Por qué? Porque como les importa mucho su reputación, no quieren mostrar como esa parte oscura, y todos tenemos una parte oscura, obviamente. Y para poder sanarla, pues hay que ver nuestras sombras, ¿no? Pero cuando ujú. estás en terapia con una persona con esta herida y con esta máscara de control, no quieren aceptar para nada su oscuridad, ¿no? No se Son permiten personas, abrir, no fluyen. Ujú, no. Y ciertamente es un poquito como terapeuta, sí es como un reto un reto muy padre cuando terminas la terapia, ¿no? Pero realmente, como dices, no fluyen. Están buscando, incluso como inconsciente, su inconsciente también, pues, obviamente está controlando todo. De repente, hoy en día que todo es por videollamadas, etc., las videollamadas se caen, se cortan, les hablan por teléfono, además. Yo creo que te ha pasado, ¿no? pasa de todo, pasa de todo y son sus mismos bloqueos, porque aparte de ya la resistencia que tenemos muchas veces a sanar, y de paso, si tenemos esta herida, entonces imagínate, no nos Sí, permitimos fluir con la controlitis. terapia. Ujú, controlitis aguda. Controlitis aguda, ¿no? Diría nuestra maestra de angeloterapia, controlitis aguda. Ujú, Pero efectivamente ejercemos un control extremado, ¿no? Esta herida se genera por el progenitor o el padre del sexo opuesto, en mi caso por parte de mamá o en su caso por parte de papá. Y se encuentra mucho lo que es el complejo de Edipo, ¿no? Cuando la niña, por ejemplo, cuando la niña está, pues una pequeñita y está literal, su primer amor, el primer amor de esta pequeñita, ¿quién es? Papá, papá. ¿no? Entonces se genera cuando, por ejemplo, papá es infiel. Ujú, Le es infiel a mamá, pero la pequeñita ama tanto a papá que esta niñita toma esa infidelidad como si fuera propia, como si fuera suya. También por promesas que no son cumplidas. Por ejemplo, mamá, bueno, papá dice, la niña le gusta mucho a Mickey Mouse, ¿no? Y la niña quiere conocer a Mickey Mouse, pero quiere conocerlo en Disneylandia y demás. Y papá le dice, te prometo que para tus 5 años, 4 años más o menos, que es más o menos a los 4 años cuando se genera esta herida, te voy a llevar a Disneylandia. ¿Qué pasa? Que nunca cumple el papá esa promesa, no la lleva. Y entonces ahí es ujú. cuando se genera la herida de la traición. Imagínate. Ahora que estoy trabajando estas heridas y en mis terapias son las que más me han llegado. Casualmente son las que más me han llegado, donde vienen con esta herida de la traición. Y obviamente el complejo o todo lo que genera en una relación de pareja, o cómo boicotea esta herida, que lo vamos a ver en un momentito, es increíble. Ujú. Las personas con herida de la traición tienen mucho esta idea de no merezco. Yo no No merezco, merecimiento. no Ujú, merecimiento. Incluso en mis casos en terapia o he identificado que me vienen con temas de pareja, pues, por ejemplo, pero también abarca mucho lo económico. Por ejemplo, papá viene, lo que decían hace un momento, papá es infiel, pero de repente su economía era más pequeña, más reducida. Papá empieza a tener mejor economía, le es infiel a mamá. ¿Y cómo detecta esa niña esa infidelidad? La traición de papá aunada a qué? Al dinero. exacto, lo Entonces, relaciono. también, sí lo relaciona, entonces ya empieza a tener conflictos no solamente de pareja, sino también de dinero. O como le dije, no merecimiento, no merezco que Exacto. alguien me ame, no merezco eh, No generar merezco que llegue ingresos el en lo que me dinero. gusta. Ujú, no merezco que llegue el Sí, dinero a mi vida. No, se va a sentir no merecedora. Imagínate cómo así es. afecta. Ujú. Sí, Adri, es que esto ¿cómo? sí. Ajá, Sí, dime. sí, pero ¿qué son estas heridas? ¿Qué es el niño interior? Para las personas que aún hemos escuchado mucho niño interior, niño interno, pero ¿qué es?
el niño interior. Bueno, nada más permíteme terminar las dos siguientes Ah, las heridas. heridas. Como te Ah, ok, dije, sí, porque son 5. son cinco heridas. Hablábamos del abandono, el rechazo y la traición. Y Ujú. bueno, y para continuar ¿no? con lo que me preguntabas, la siguiente herida es la humillación y es generada usualmente, casi el 99.9% por la mamá. Seas hombre o seas hombre o seas mujer, es generada por la mamá. Imagina tú que tú tienes 6 añitos, 7 añitos más o menos, y vas al colegio y te haces del baño, pero en tu ropa. Ujú. Entonces llega mamá al colegio, le avisan, etc. Le avisan que los maestros le avisan que tú te hiciste el baño, entonces tiene que ir la mamá con otra ropa. Y llega mamá súper enojada y molesta y evidencia esta situación más grande del niño. Es decir, enfrente a los maestros o compañeros le empieza a decir que por qué te hiciste del baño, que te sé, que hubieras pedido permiso. Entonces, este niño, ¿qué siente? Literal, esa humillación. Humillación. ¿Verdad? Ujú. La herida generada, perdón, la máscara generada por esta herida es el masoquista. Personas que todo el tiempo se están agrediendo a sí mismas, verbalmente y mentalmente. Es que yo soy feo, es que yo soy muy gordo, es que yo esto, es que yo aquello. Todo el tiempo se están agrediendo. Dicen que, por ejemplo, estos comediantes de televisión, que esos comediantes que todo el tiempo están como burlándose de sus mismas situaciones, se están burlando, sí, efectivamente, de sus situaciones, pero están mostrando ahí la herida de humillación, porque obviamente ellos vivieron heridas de humillación. ¿Va? La siguiente herida, que es la herida de la injusticia, y es provocada por el padre del mismo sexo, y normalmente es en el hijo mayor. Ujú. ¿Va? Por ejemplo, tienes una familia, tiene 3 hijos, pero el mayor desde muy pequeño lo responsabilizan. A ti te toca cuidar a tus hermanitos. Yo voy al mandado y tú tienes que quedarte con tu hermanita a cuidarlo. O empiezan a decirles que tú eres el mayor y tienes que dar el buen ejemplo a tus hermanos. Tú tienes que sacar 10. Tú tienes que darles el ejemplo de que sí tienes que estudiar y echarle ganas y demás. Y es una máscara de ser rígido. Son muy rígidos. Y su mayor miedo de las personas que viven la injusticia, esta herida de la injusticia, es la frialdad. Que la persona que les interesa o quieren son muy frías. Tú puedes ser súper romántico, puedes estar diciéndole todo el día, te amo, mi vida, bueno, en caso de pareja, Ujú. ¿no? Te amo, espero que estés bien, que te vaya bonito y demás. Y la otra persona te conteste, ok, gracias, ¿no? Imagínate, no se Esa permite frialdad es lo que expresar. más, Ujú. así es. Pero como tienen esa herida, ese ok, gracias, para ellos significa mucha frialdad. Entonces ya empiezan con complejos, ¿no? Por eso te decía, se vuelven muy rígidos. Estas personas no admiten cuando tienen problemas. Se te puede estar cayendo el mundo encima, pero tú no admites que tienes problemas y mucho menos permites que alguien más venga a ayudarte. Wow. ¿Ves la No se forma permite. de tú, sí, ves la forma de tú mismo arreglar esa situación o problema? Para cuando ya los demás, o si alguien se da cuenta y te dice, oye, ¿qué te pasa? Te quiero ayudar con esto. La persona que vive la herida de la injusticia te va a decir, no, no pasa nada, tú tranquilo, yo puedo. O sea, es algo insignificante, aunque el mundo se le esté cayendo en pedacitos. Y ya una vez que ya lo logró, es así como, no, pues ya te dije, no había problema. ¿Va? Son personas que todo me pasa a mí. A mí me va mal en todo. No, es como el pensamiento o sentimiento que más abunda en ellos. Wow, imagínate todo lo que está relacionado junto con estas heridas y que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos actuando o decidiendo conforme a a cualquiera de estas heridas. Yo también he notado que eso que decías tú en cuanto a la herida de rechazo, lo he notado a la inversa en la de abandono, tienden como que a ganar unos kilitos de más en el abandono. Sí. Sí, bueno, desde algunas vertientes, como protección, se dice que empiezas a ganar unos kilitos. Pero, por ejemplo,
Luis Burgot hace incluso una descripción del físico de las personas. Yo no la tomo tanto, ¿sabes por qué? Porque a lo largo de tu vida, de cierta forma empiezas como a sanar las heridas. Te decía yo que yo cuando era muy pequeñito o era adolescente, yo literal era súper delgado. Yo no pasaba de 50 kilos, 49 kilos, Ujú. súper, súper delgado. Pero la vida me llevó por mis trabajos y demás a enfrentarme a escenarios, a públicos. Y fíjate que es bien interesante porque mis papás me veían y todo el mundo decía es que Adrián tiene desnutrición, está mal, que no sé qué. Y me inyectaban suero y vitaminas y cuanta cosa. Sin embargo, lo que hizo que yo como que subiera un poco de peso fue enfrentarme al público, ¿no? Ujú. A Enfrentarme a sanarlo. ser visible, exactamente. Entonces, mi físico ya no es tal como de alguien que tenga la herida del rechazo. Sin embargo, cuando me voy al tema pareja, definitivamente es mi mayor miedo, el miedo al rechazo. Y es lo que he tenido, ¿no? Y es que de eso se trata también el live de hoy, saber cómo estas heridas influyen en la relación de pareja, pero antes de irnos para allá, para las personitas que aún no tienen claros qué son estas heridas y qué es el niño interior. Bien, eh, pues lo que te decía hace un momento, tú cuando eres niño viviste esta herida, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con el inconsciente? Porque al final de cuentas es lo mismo. Ese niñito se queda en ti, ese niñito herido está en ti, el niño interior. Yo le llamo más bien niño herido, pero es niño interior también. Imagina que para este niñito no han pasado los años, se queda como Ujú, estancado en esa época, en esa situación, ¿no? Hoy ujú. con la física cuántica y otras técnicas sabemos que todo es repetitivo, ¿no? Que a lo largo de X periodo de tiempo se va a repetir situaciones semejantes. Entonces, como este niñito se quedó estancado en este tiempo, cuando viene una situación que activa la herida, tú, Isabel, no vas a responder a esa situación como Isabel adulta. La que va a responder es tu niñito herido, porque tú y yo y todos tenemos un niñito herido, ¿no? Hay autores que dicen que el 99.99% de las personas tenemos una herida de la infancia. Dos, tres. Hay quienes dicen que todos tenemos todas, pero en mayor o menor grado, Ujú. ¿no? Pero en sí el niño herido es eso. Eres tú, el niñito, pero que sigue viviendo en ti, que sigue tomando decisiones por ti y que se activa cada vez que hay situaciones que detonen algo para estas heridas. O sea, que es un programa que está ahí en el inconsciente y de acuerdo a las circunstancias que tú vayas atravesando por tu vida, se detonará o no. Y en Así es. diferentes de las heridas. Wow, imagínate lo importante que es entonces sanarla, ¿no? Ir sanando, ir descubriendo en nosotros cuáles son esas decisiones. Y eso que dices tú está pero perfecto de que no está decidiendo el adulto, sino el niño. Pero nosotros estamos creyendo que es el adulto. No, para nada. Y En no es realidad para es nada. que, sí, en realidad es el niño herido. No. Por eso, esto, por ejemplo, la de la máscara del rechazo, el huidizo. A Ujú. ti, Isabel, a tus, no sé, más de 30 años, te viene una situación donde tu jefe te empieza a maltratar y detona, o ese niñito se activa con, no sé, algo que te dijo tu papá, ¿y qué es lo que vas a hacer? Muy posiblemente tú quieres huir, quieres Huir y renunciar, salir del lugar de una. por supuesto, pero ahí no es tú, Isabel, adulta, o sea, realmente la que está queriendo huirse de esta situación, ese niñito La niña herido. herida. Ujú. Ujú. Porque ya lo vivió, porque todo, como te decía, ese niño está varado en el tiempo. Se quedó la impronta ahí grabada en el inconsciente. Y está ahí, Así es. imagínate. Y Ujú. ahí seguirá hasta que no te das cuenta qué herida tienes y la otra los trabajes, ¿no? Los sanes. Y a eso vamos, Adri. Tú eres psicoterapeuta cuántico angelical. Cuéntanos un poquito qué es eso y las terapias que haces. Ok, mira,
yo llegué hasta aquí y voy a contar un poquito de mi historia. Ujú. Hace aproximadamente 4 o 5 años, yo me cansé de repetir las mismas historias en mis parejas. Me cansé de que llegaran el mismo tipo de personas, ¿no? Misma situación con diferente rostro. Llegué al punto donde dije, ya no quiero más. Y empecé a investigar y a prepararme de una técnica y otra. Y tengo que ser muy honesto. Cada una de las técnicas que yo conocí a lo largo de este tiempo era por mi necesidad tan grande de querer tener una pareja como diera lugar. Yo veía estas técnicas como mi posibilidad. Ya lo intenté todo con las personas que venían, ¿no? Ya me entregué al 100% o al 1000% y aún así no funcionaba. Entonces cada técnica yo la veía como una oportunidad para que ya por fin arreglara mi problema y llegara una pareja. Porque mi mayor miedo era la soledad. Por eso te decía, Sí, la herida del abandono la ubico perfectamente. Bueno, ya hoy en día ya la ubico. Yo antes ni claro. siquiera sabía que era eso, ¿no? Entonces, a lo largo de esto empecé a investigar y demás. La primera vez que tuve un acercamiento con todo lo espiritual y todo lo de este tipo de terapias, me decían, es que primero te tienes que amar a ti mismo. Isabel, cuando eso me dijo, bueno, cuando la persona me dijo eso, yo quería agarrar una silla y rompérsela. O sea, era tanta mi necesidad de querer estar con alguien, tanta ese miedo a la soledad, tanto esa huella de abandono, que yo lo único que yo quería es que alguien viniera así con una varita mágica, me arreglara mi problema, porque te digo, yo sentía que era un problema, amigo, y llegara la pareja que me viniera a cubrir esa necesidad, que viniera a llenar este vacío que yo sentía en mí. Sin embargo, seguí preparándome, pero a la vez como me seguía preparando, llegaban personas y seguían repitiéndose las mismas historias. Y llegué al punto donde dije, oye, se siguen repitiendo las historias y yo estoy trabajando en mí, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo, estudié hasta lo que no te imaginas. Y llegué a un punto donde dije, oye, ya, deja de estudiar seres de hasta por quién sabe qué dimensión y demás. Y ya, ahora sí, vete a donde empezaste. Lo primero que te dijeron es por ti, ¿no? Entonces, por medio de una canalización que por cierto tú me hiciste el favor de hacer, Los Ángeles, porque sí confío mucho en Los Ángeles y obviamente estamos guiados por ellos, pues se dijo eso, ¿no? Ya tienes demasiada información, pero ¿qué no generas como tu propia terapia? O más que mi propia terapia, es como integrar lo que ya has estudiado, ¿no? Entonces, estructuré esta terapia que le llamo psicoterapia cuántica angelical, guiada con Los Ángeles, definitivamente. Y son como 8 técnicas más o menos las que están ahí para sanar precisamente las heridas de la infancia. Por cierto, hay personas que le dicen heridas de la infancia, hay personas que le llaman heridas del alma. Yo concuerdo muy bien con lo de heridas del alma, Ujú. porque es una elección que tú desde antes de llegar a encarnar a esta vida, decidiste vivir estas experiencias con estas heridas. A eso viniste a trascender estas heridas. Y en tu clan familiar, en donde has crecido, si tú tienes esas heridas en tu clan familiar también ha habido. No. O sea, también son heredadas. Por eso me encanta, me gusta más cuando se toma el término heridas del alma. Y porque transgeneracional está resonando junto con nosotros y esa información viene de allá, de transgeneracional también. Por Ujú. supuesto, y si tú tienes la herida de rechazo, seguramente tu mamá la tiene o tu papá. O más arriba nuestro árbol familiar, nuestros abuelos, ¿no? Comentábamos de esta psicoterapia cuántica angelical. Pues como te decía, el niño herido sigue vivo en ti. O sea, si hayan pasado 30, 40 años, 25, ese niñito herido sigue en ti. Entonces lo que hago en esta terapia es ir eh, hacia infancia y ver en qué momento se detonó esa herida, en qué momento se creó, surgió. Ujú. Aparte, uso tarot, que por cierto Ujú. vi por ahí conectado a mi maestro Mike Arial, Sí, nos que mandó con él, saludos y felicitaciones por la transmisión. Un abrazo a Mike Arián, nuestro maestro y terapeuta.
El gran maestro, ¿eh? El gran maestro. Calma. Por medio de tarot, eh, bajamos información para ver justamente de dónde viene esa herida. Cuando, o sea, genéticamente o heredada. Es ADN, al final de cuentas. Y con ayuda de Los Ángeles, pues es todo guiado. También integro psicoterapia de un curso de milagros, porque una vez que tú te das cuenta que tienes esta herida, hay que perdonar. ¿No? Hay que perdonar a papá o mamá. Un caso reciente que acabo de hacer en esta terapia fue con una chica de la herida de la traición. Ella amaba a su papá inmensamente, su papá ya partió, o sea, ya falleció. Y íbamos trabajando y ella no quería reconocer esta situación. Su papá fue infiel, le fue infiel a su mamá. Entonces la adulta decía, es que yo no tengo nada que perdonar. Mi papá ya murió, o sea, yo lo amo, él no tuvo nada que ver. Mi mamá era la que no sé qué y lo trató no sé cómo. Cuando nos vamos a trabajar a su niñita interior, a su niñita herida, ya cuando haces que hable la niñita herida, porque aquí es bien importante. De cierta forma no nos sirve tanto que hable la persona adulta. Aquí lo que me interesa es que hable la niñita herida. Y ahora sí, la niñita herida, lo que dijo, por culpa de mi papá, sí, por culpa de mi papá perdí lo que yo tenía, que era esa unión familiar. Cuando se descubrió la infidelidad de papá, obviamente ese matrimonio se destruyó, la mamá se separó y demás, y esta niñita percibió que perdió todo, lo más importante que ella tenía, la unión familiar. Entonces ya cuando terminamos la psicoterapia cuántica angelical, ella misma me decía, no, sí reconozco, ahora reconozco y veo que sí le tenía rencor a mi papá. ¿No? Entonces, con psicoterapia de un curso de milagros, hacemos lo que conocemos como expiación, que es un tema, si quieres, posteriormente hablamos un poquito más de Sí, psicoterapia sí, por de un supuesto. curso de milagro, porque es muy interesante. Pero sobre todo es buscar el perdón y entregar esas ideas y creencias equivocadas a aquel que sí sabe cómo resolverlas, que es el Creador, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, en eso se basa la psicoterapia cuántica angelical. Ir al momento, a través del tiempo, a ese momento donde se detonó esta herida. Observar con quién es, papá, mamá, hacer una liberación, hacer un perdón, ¿no? Y bueno, aquí ya entrando a tema pareja, cuando tú te das cuenta qué herida estás trabajando, ahí te das cuenta en tus relaciones de pareja quién estás buscando, si a mamá o a papá. Porque en nuestras relaciones de pareja estamos buscando a mamá o a papá. Y cuando te das cuenta, por ejemplo, en esta herida de la traición, que tú estás buscando a papá, obviamente haces un clic, haces unas caídas de 20 y es así ya. Es que mi última pareja me fue infiel, me engañó. Sí, claro. Esa niñita herida ya experimentó el engaño de su papá porque amaba inmensamente a su papá. ¿Qué tipo de personas atrae ella? Personas que le son infieles, Así es, claro, exacto. porque está buscando a su papá, Igual, ¿no? igual nos puede pasar también en el abandono. En el Claro, abandono, si viví pequeña, un abandono, pues, y también me he dado cuenta que la persona que puede estar sufriendo esta herida también abandona, no solo tiene miedo de que lo abandonen, sino que abandona. qué bueno que lo dices. Se le llama dependencia evitativa, Mm. ¿no? Y me voy a permitir, bueno, si me lo permites, voy a Sí, tomar sí, sí, mi historia sí. para que se entienda mejor esto, ¿no? Eh, Esta herida del abandono, lo que justamente decías, tiene esos dos como lados de la moneda. Uno, eres muy dependiente. O sea, tú quieres a alguien, como de lugar, tú quieres a alguien que venga a salvarte la vida, que venga a darte todo ese amor que tú sientes que te ha faltado y demás. Pero está ese otro lado de la moneda, ¿no? Querer evitar. Por ejemplo, yo no lo oculto, yo tengo preferencias homosexuales, a mí me atraen los hombres. Y en mi última relación, por ejemplo, yo conocí a una persona y a él lo abandonó su papá. Su papá lo abandonó a él y a toda su familia. De alguna forma, como
tú cuando ya estás trabajando en esto, Isabel, sabes que tu velocidad de leer la realidad es un poquito más ágil. Digo, Ujú. no significa que todo va a cambiar porque obviamente estamos en este plano y somos humanos y nos seguimos Claro. guiando por estas heridas y demás. A este chico lo abandonó su papá y nuestra relación iba súper bien, súper genial. Y ¡puc! De buenas a primeras me abandonó, o sea, literal. Porque ojo, aquí está la otra situación. La persona, tu pareja, también la traes de acuerdo. O sea, si tú vives esta herida, tu pareja también la tiene. La tuvo que haber experimentado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este chico? Me abandonó. Y él lo decía, mi relación contigo es más bonita que las que he tenido. Ahora sí siento que es algo diferente. Pero como Mm. no era una zona conocida para él, la abandona. Prefiero abandonar yo a que me abandonen, Antes pero que es me hasta abandone. inconsciente, Sí, sí. ¿no? O sea, hasta el inconsciente busca la forma de boicotear tu relación e irte, ¿no? Es Y lo ese digo, miedo o a que me sea, dejen, es que ¿verdad? el mayor miedo de la herida del abandono es la soledad. No quiero estar solo. Por nada del mundo una persona con herida del abandono quiere estar solo. Entonces no Entonces, quiero estar y- solo, pero busco a quien me va a abandonar. sí, porque es paradójico, y hasta ilógico, ¿no? Sin Sí, embargo, aquí sí. entra lo grandioso de la vida. La vida te pone estas personas y estas situaciones como oportunidades de sanación. Si yo, por ejemplo, no hubiera conocido a este chico que me abandonó sin decir nada, yo no me hubiera dado cuenta de que tenía la herida del abandono. Digo, veo mi historia, sí, pero yo no tenía idea de las heridas, ¿no? De que era una herida. Gracias a esta situación llegué a todo esto y gracias a esta situación también, pues es que estructuré esta terapia. Pero sí, efectivamente, nuestro inconsciente nos boicotea. Nuestra niñita Sí. interior nos boicotea por miedo a volver a repetir la misma situación que vivió de niño. Ujú. Que paradójicamente la vida lo que hace es que la repitas como una oportunidad de sanación. Exacto. Y te va poniendo, te trae maestros y espejos para que la sanes. Claro. Totalmente. Y esta terapia muy completa, muy integral, tu terapia, porque la comprenden varias técnicas, entonces te trabaja, yo digo que trabajas a todo nivel y es muy potente la sanación que allí haces. Sí, claro, porque también identificamos creencias limitantes. No. O sea, ¿qué creencia limitante genera el niño Ujú. cuando vive esta herida? Lo que retomamos el caso de hace un momento de la herida de la traición. Esta chica, por ejemplo, su papá es infiel, tenía poco dinero, ahora tiene más dinero, pero el papá es infiel con más dinero. Pues, ¿qué causa el dinero? ¿Qué creencia se genera ahí? El dinero causa separación. El dinero es Entonces, para peligroso. evitar, Ujú. claro, entonces para evitar que yo vuelva a sufrir una herida de traición nuevamente, mejor no tengo dinero. Exacto. O la inversa, mejor no tengo ni pareja, ¿no? Porque algo que he descubierto y entendido es que yo, Adrián adulto, yo he querido una pareja, pero mi niñito interior no. No. ¿Y por qué mi niñito interior no quiere una pareja? ¿O por qué no la quería? Por evitar sentir el abandono. Pero aún, para mi caso, la herida que más miedo me ha dado y con la que más he batallado, para ser honesto, es la del rechazo. Entonces, mi niñito herido no quería volver a sentir un rechazo. Como ya lo dije, el rechazo viene se genera por el padre del mismo sexo. Imagínate tú, yo, un pequeño niño de una comunidad machista, de un padre que lo amo y demás, que ya partió, ya trascendió, y que hizo lo mejor posible, y eso lo tenemos que entender, sin modo de enjuiciar, porque él hizo lo que pudo, lo que sabía, y era un papel que venía a hacer en mi vida. Y recuerdo cuando mi papá empezó a identificar que yo tenía como otras preferencias desde muy niño, pero yo todavía ni siquiera tenía idea, y sin embargo mi papá ya las observaba, ¿no? En alguna ocasión yo tenía mis piernas cruzadas y mi pueblo, un pequeñito pueblo de unos 5,000 habitantes más o menos, era así como
prohibido que un hombre se sentara a piernas cruzadas porque eso era de mujer. Mi papá me ve, llega muy enojado, me abre las piernas y me dice, los hombres no se sientan así. Imagínate tremendo dolor para ese niñito que no estaba haciendo nada malo, que el Ujú. hombre más importante de tu vida te diga eso. Imagínate el grado de rechazo que vivió ese Definitivamente. niñito. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese niñito? Para no volver a sentir el rechazo de papá, evitaba a las parejas, Se cuida, ¿no? exacto. Sí, Todo lo que esté exactamente. relacionado con lo masculino, con parejas, con dinero, todo, sí, totalmente. No quiere volver Toda a nuestra repetir vida, la historia. Ujú. exactamente. Y es que ese niñito, como te decía, toma todo. Todo el ambiente que está a su alrededor se queda incrustado en él y como es atemporal, sigue ahí, ¿no? Entonces, te decía también que la herida del rechazo y el abandono como van muy de la mano, y esta dependencia evitativa. Ujú. Este chico, mi ex, pues me dejó, me abandonó, pero yo también lo he hecho, ¿no? Yo he estado en ambas polaridades. Y normalmente cuando alguien te abandona es porque es así, no puedo estar contigo. Y de verdad que la persona no puede estar contigo, ¿no? O sea, el otro lado es, quiero estar contigo, por favor, ámame. Sin ti mi vida no vale nada, o sea, te necesito. Y la otra Y el persona otro simple y está en el sencillamente, opuesto. Isabel, Ujú. en el No opuesto. quiere. Pero no es que no quieras, no lo haga de una forma como por hacerlo, por hacerte daño. Es que su herida fue quizás más profunda que la tuya y no puede estar contigo. Simplemente no puede. Entonces, ¿qué hace? Abandona. Imagínate tú, o ¿No? sea, wow. Y así va a suceder con el rechazo, con la herida de traición. Hay muchos casos en el caso de la infidelidad, ¿verdad? Como ya el niño La tiene esa traición. información. Ujú. La traición. Pero fíjate que la traición se puede tomar de diferentes formas. Por ejemplo, eh, hija mayor. Ya es un matrimonio y ya tiene la hija mayor. Mamá queda embarazada nuevamente y nace otra niña. Y lo digo porque ya me tocó trabajar este caso en una terapia. Llega el papá, después de unos días de haber estado en un hospital, con la nueva hermanita en brazos. Y puff, de repente esa niñita de 4 años, más o menos, de menos de 4 años, ve que su máxima adoración en la vida, su superhéroe, que es su papá, no le hace el caso que antes le hacía porque ahora hay una nueva niñita. Que ojo, Ujú. es obvio que el papá tiene que cuidarla, pero la niña lo percibe diferente, porque aquí no es que alguien sea bueno o malo, es como el niñito lo percibe, ¿no? Entonces, ¿qué percibe esta niña? El papá me traicionó. O sea, mi papá ya quiere a alguien más. ¿Y qué programa queda grabado ahí, Isabel? La persona crece y va a traer personas que la van a dejar por otra, porque ella percibió que papá ya prefería a su hermanita. Viéndolo desde otro punto de vista, esta pareja, ya teniendo una pareja, es papá, y la hermanita es la otra por la que la abandonan, la dejan. Y esos casos son muy comunes cuando se tiene esta Sí, herida de traición. sí, también una vez logré ver el caso en donde ella salió embarazada, pero ella esperaba era un varón y nace es una niña. Y entonces ella Herida de rechazo. experimentó, sí, la herida de rechazo porque su mamá esperaba un varón. Entonces, eh, queda tan introyectado esto que ella en su adolescencia hubo un conflicto de imagen, porque ella decía que su cuerpo era muy masculino, que ella se rechazaba, o sea, ella se miraba al espejo y no le gustaba, porque no le gustaba su cuerpo. Ella decía, tengo un cuerpo muy masculino, ¿Pero por qué tenía un cuerpo muy masculino? Tenía un porque cuerpo muy masculino porque ser aceptada por papá y mamá porque querían a un hijo hombre. ujú, Entonces, exacto.
imagínate rechazo para ella, o sea, tener que adoptar un cuerpo masculino cuando ella Puede es ser mujer. afectado. Ujú. Pero sin embargo, ella misma ya se comienza a rechazar por ese método de defensa. Y entonces esta crítica hacia su cuerpo generó obviamente otros efectos en ella, efectos de salud, Sí, para que veas cómo eh, todo va ligado allí. sí, mira, por ejemplo, otro caso de terapia que también me tocó, una chica. Ujú. eh, Ella es la segunda hermana. El primero es hombre, es ella, la del medio, y paz. Le viene una tercera hermana. Entonces, primero, fíjate cómo lo tomó la niña. El primero ya es hombre y en una cultura, por ejemplo, en México o mi zona donde yo soy de México, siempre se espera que el primero sea hombre. Y así literal Culturalmente lo es así. escucha, sí, he escuchado así literal. Pues ya si el primero que sea hombre, ya todos los demás, los que sigan, no sea uno o dos, pero que sean mujeres, pero que el primero sea hombre. Ujú, Pues a esta niña pues ya tenía el hermano varón primero que ella. Nace ella y bueno, pues ya tenía su lugar, ¿no? Quieras o no, era la niña, la menor. Pero le nace la siguiente hermana. Ella hizo como un método de defensa la enfermedad, ¿no? Esa chica percibió cuando mamá y papá tuvieron a esa otra hermanita que la abandonaron, porque la dejaron varios días y demás para que la niña naciera. Entonces la chica percibió el abandono. Y una de las características del abandono es la enfermedad. ¿Y para qué es la enfermedad, Isabel? Es para llamar la atención, para tener la atención. Ya mi papá, así literal, mi papá y mi mamá ya tienen al niño que querían primero, y hay una niña abajo de mí que es la menor. ¿Yo dónde quedo? Entonces me enfermo, vivo mi vida siendo enferma, y así voy a poder tener la atención de mamá y papá. Bueno, en este caso para ella sería de papá, porque es la herida de abandono. Eh, Tal grado que ella ha tenido oportunidad de salir fuera, fuera de su ciudad natal a trabajar, y cuando se va fuera se enferma, o una última ocasión donde tuvo un problema, una lesión en la pierna, y es un método de defensa de regresa a tu hogar, de tu zona segura, para que papá te vea, para que papá te cuide, para llamar su atención. O sea, definitivamente estas heridas influyen en muchísimas áreas. Digo, el tema principal era pareja, no, pero ya estamos viendo que es mucho más No, complejo. Y pero es que todo se une, todo está interrelacionado y es claro, perfecto así. Ajá. Entonces, hoy claro. por hoy, si uno tiene una relación de pareja, ¿cómo podemos identificar que esta herida me está saboteando mi relación de pareja? Bueno, como yo hice la pequeña descripción de estas heridas, ¿no? Identificar con Ujú. cuál conectas. Normalmente, cuando tienen que ver más con pareja, las heridas es el abandono, el rechazo y la traición. Al menos en los casos que yo he encontrado en terapia son esos tres. También tomando el caso de una terapia que acabo de dar también recientemente, es de un chico. Esa terapia me llamó mucho la atención, porque ese chico tuvo parejas a lo largo de su vida, sin embargo eran como parejas que él no sentía, las tenía por literal, bueno, me gusta, ok, vamos a andar. Le llega una chica que por fin, por primera vez experimentó lo que es el amor, así, amor pasional y todo, o sea, con quien idealizaba ya una vida por delante. Pero este chico traía la herida de la injusticia. La chica lo abandona, se va. Digo, apareciera que es la del abandono, ¿no? Pero ¿qué pasa al momento que se va esa persona o termina la relación sin decir nada? Se queda sin trabajo. Tiene un accidente automovilístico, tiene un accidente y su carro se descompone. Un problema familiar bastante fuerte. Entonces de repente, ¡puc! todo, todo su contexto, todas las áreas de su vida se vienen abajo, se le caen. Y te digo, pareciera cuando vamos al tema pareja, pareciera que es el abandono, Ujú. pero ya cuando ves todo el contexto, todo el panorama, te estás dando cuenta que es la herida de la injusticia, porque se juntó y se detonó todo.
economía, incluso salud y, bueno, pareja. Entonces sí, tenemos que tener como una pincelada, como lo dijimos al principio, de cómo se identifica cada herida, qué máscara tienes. Claro. Si eres muy dependiente o tienes la dependencia evitativa, pues sí estamos sabiendo que es abandono, ¿no? Si te pones la máscara de huir y quieres huir de todo, es el rechazo. Si te Ujú. quieres poner un control o tienes un control, sobre todo, por ejemplo, decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Nos vamos a ver 3 días a la semana a tal hora. Ya estás ejerciendo un control sobre la relación. ¿Qué herida estamos hablando? Traición, ¿no? Con un toque, muy posiblemente, de dudas a que me sean infiel. Ujú. Exacto. Sí, cuando tengo miedo a que me dejen. Entonces, Abandono. a todo tiempo me estoy como que ejerciendo un mecanismo de defensa para que no me dejen. Estoy viendo fantasmas donde no los hay, quizás ni siquiera la relación está para terminar, pero entonces yo como que me saboteo y hago que eso se termine antes de que me dejen, porque ese es tu Sí, miedo, pero huele más a abandono, esa que estás diciendo. el ¿No? abandono. Claro, el abandono. O Eh, cuando, sí, cuando tengo miedo a que me vean y prefiero hacerme invisible, rechazo. eh, sí, el rechazo. Y eso pasa mucho. Y en los niños también lo podemos ver. Claro, y sí, sí, por supuesto, porque te digo, al final de cuentas, cuando yo, por ejemplo, tengo dos sobrinitos y he convivido o conviví en alguna etapa con el mayor, yo identifico perfectamente algunos comportamientos de algunas de estas heridas, ¿no? Porque pues, obviamente es cuando se genera. Ahorita que lo decías, perdón, en el caso del abandono, ¿no? Un caso muy común, ya te decías, mucho miedo a la soledad. Cuando estás en una relación donde tu esposo o esposa no te valora, donde te minimizan a cada rato, donde es como si tú fueras un cero a la izquierda, Entonces donde te maltrata. tú vas aceptando, 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 porque como tienes miedo a quedarte sola, tú prefieres aprovechar eso que quedarte sola. Sí, o esa creencia de que, bueno, en México, por ejemplo, de que necesito un hombre para poder salir adelante en el caso de las mujeres. Ujú. Entonces, como yo necesito un hombre, yo no puedo permitir que me abandone el que tengo. Entonces, permito que me humille, que me sean infiel, que me desvaloricen. Pero lo que hay detrás de eso es un gran miedo a estar sola. Porque sola Exacto. piensas o solo piensas que no vas a salir adelante. Entonces, fíjate qué importante es esto de la autoestima, del valor, la autovalía, el merecimiento. Todo va relacionado, porque al tener Claro, esto equilibrado, yo entonces voy a saber cómo gestionarme. Ante cuando venga una situación que me detone cualquier herida, yo voy a poder tener como que esas herramientas de inteligencia emocional para saber, oye, aquí como que esto me está mostrando algo de mí, porque es que en sí las relaciones de pareja siempre nosotros le estamos echando la está culpa al mostrando otro algo. y resulta que no, es un maestro, es un No, espejo. y lo que te decía, si tú estás viviendo esta herida, él la está viviendo del otro lado de la moneda. También la vivió, la experimentó, definitivamente. Y lo que decías, sí, muy cierto. Tú cuando ya percibes que tienes esa herida y estás viendo cómo va tu relación, sí, ya tienes como una herramienta. Pero al final de cuentas, aunque tengas la herramienta, pero si no has trabajado a tu niñito herido, si no te has ido a Así. esa parte herida de tu infancia, no Ujú. vas a hacer, sí va a haber un cambio, pero no lo vas a hacer tan grande. ¿Y sabes por qué? Hasta que no vayas a sanar ese niñito herido, tú vas a seguir trayendo personas que te abandonen. O tú abandonando las relaciones. Vas a seguir trayendo a personas que te rechacen. O yo rechazándolas. Exacto. Exacto, sí. Entonces, O sea, primero tenemos que hacer lo que hacemos en terapia. Y no solamente esta de psicoterapia cuántica, ¿no? También lo que se hace en angeloterapia, por ejemplo. ujú. Digo, en angeloterapia se va por etapas. Acá nos vamos directamente al momento, ¿no? Pero es identificar a ese niñito herido. Yo sí recomiendo mucho ir con un profesional para que identifiques cuál es la herida
que es la que te está causando estos efectos en tus relaciones. O en económico, ya como lo vimos ahorita en cualquier ámbito de tu vida, Va a una vez que lo afectar, identifiques, claro, te va a afectar. sí. Una vez identificado, pues ir a sanar a ese niñito. E Isabel, algo bien importante con las heridas del alma. La única persona que puede sanar esa herida y puede ayudar a sanarla, eres tú. No más, no nadie, eres tú, ¿no? No tenemos que A mí buscar a me, nada afuera, somos nosotros. sí, Ujú. exactamente, somos nosotros. Yo siempre les digo, cuando estamos en esa etapa donde el adulto está hablando con el niñito, porque lo que hacemos, o lo que hago en psicoterapia cuántica angelical, es poner al adulto con el niñito, observar cómo está, cómo se siente en ese momento que se creó esta herida, observarlo y sentir sus emociones. Y es lo que les digo yo a la persona ya adulta, no al niño, no al adulto. Yo sí creo en las historias de amor, sí creo en estas historias de Walt Disney y demás, pero solamente es una. Y es la tuya con ese niñito que en ese momento tienes enfrente de ti. Ahora sí, literal, ¿querías a lo largo de tu vida un príncipe azul que te rescatara? Conviértete en ese príncipe azul que rescata a esa niñita herida, que le va a mostrar todo ese amor cuando vio que su papá comenzó a golpear a su mamá, ¿no? Otro caso también que tuve en terapia, una chica igual amaba a su papá inmensamente. Te digo que la herida de la traición te genera mucho por eso, porque tú amas inmensamente a tu papá. Su papá vivía con la familia de la mamá y aguantó muchas sumisiones en casa de la mamá. Cuando por fin papá logra sacar a su familia a un nuevo hogar, a un hogar propio, Ujú. papá tenía tanto estrés de todo lo vivido que un día golpeó a su mamá. Imagínate lo que es para esa niñita ver que tu superhéroe, la persona que tú más amas, golpea a tu mamá. O sea, esa persona sumisa y demás, golpea a tu mamá. Entonces, wow, ahí es la persona adulta va a ayudar a la niñita. Y aquí no tomamos de referente a los papás porque al final de cuentas esta herida es contigo. Sanar es contigo. ¿Va? Como resultado porque es un caso bien interesante, esta chica creó hasta una lealtad con papá, ¿no? Las personas que llegaban a su vida, sus relaciones eran personas que venían de separaciones, de divorcios. Como método de control, de la máscara de control para evitar tener una relación donde su esposo la llegara a maltratar como papá maltrató a su mamá, Ujú. atraía a su vida personas que venían de procesos de divorcio, que no querían nada serio. Pero al mismo tiempo, como ella quería ayudar a su papá cuando era tan sumisa en casa de los abuelos maternos, ella quería ser la heroína y ayudar a estas personas, porque ella quería ayudar a papá. Y vuelvo a lo que decíamos hace un rato. Tú en tus relaciones de pareja siempre estás buscando a mamá o papá, ¿no? Entonces, cuando vamos a la terapia y la persona está con la niña, yo les digo eso. Querías ser un príncipe azul a lo largo de tu vida, conviértete tú adulto en ese príncipe azul y rescata a esta niña. Y vamos a mostrarle que al final de cuentas papá está actuando de la forma que podía y sabía. Pero aquí lo importante es que tú adulta se lo hagas entender, que tú adulta la ayudes a comprender que no hay nada malo en ella, que ella no provocó nada, ¿no? Porque se ha dado, o me he encontrado también en terapia con casos donde la chica cree, o el chico, que por su culpa su familia es infeliz, que por su culpa sus papás vivieron un infierno en su matrimonio, porque ya estaban separados y ella la mamá estaba embarazada de ella y ¡pac! Ujú. Se juntaron por el embarazo. Ujú. Y la niña percibe, o el niño percibe que por su culpa este matrimonio fue un infierno y se siente la culpable y responsable de todo el sufrimiento de la familia. También es Claro. generado por una de estas heridas.
Y por supuesto que va a querer como que salvar o hacerse cargo por esa misma culpa que la va a acompañar en su vida. Wow. Entonces lo importante Sí, o que es sea, darle esa atención y estar en comunicación con tu niño interior, darle sí, ese yo, por espacio. ejemplo, lo que recomiendo mucho es 5 minutitos al día. Yo, por ejemplo, lo hago antes normalmente de irme a trabajar. Cierro mis ojos, hago una respiración profunda, pido guía de los ángeles, del Espíritu Santo, de quien tú quieras. Yo normalmente lo pido al Espíritu Santo. Cierro mis ojos y siento que caigo como debajo de mí, a metros debajo de mí. Y voy a un momento que me venga a la mente, como ya te va a llegar un momento donde ese niñito que eras tú se sentía mal, se sentía solo, se sentía rechazado, se sentía traicionado. Y ahí yo lo que hago es, adulto yo, llego y le digo a mi niño, oye, tranquilo, yo ya estoy contigo, yo no te abandono. O sea, tú vas a contar conmigo por el resto de tu vida, ¿no? Tú eres la persona más importante, lo más valioso que yo tengo. Incluso en cosas divertidas o buenas. Por ejemplo, yo el fin de semana pasado fui a un lugar que era como mi sueño estar ahí. Y cuando yo lo logré y estuve ya allí y veía los enormes edificios que yo siempre quise ver, yo le decía a mi niño, ¿ves? Lo logramos. O sea, sí podemos lograrlo. Porque desde ahí le estás mandando la información a tu niñito interior o niñito herido. Sí mereces, sí puedes lograrlo, sí puedes, ¿no? Entonces, pareciera que no, Isabel, pero cuando lo empiezas a trabajar, de repente empiezas a ver cómo todo se acomoda. Obviamente Escucharlo, estamos en darle este, voz. sí, estamos Ujú. en este plano, estamos en esta vida, en esta etapa, y digo, a veces tenemos altibajos, pero ya cuando lo empiezas a vivir así, cuando empiezas a sanar a ese niño, ves tus relaciones diferentes, más sanas. Llegas a, por ejemplo, yo que acabo de llegar a un nuevo trabajo, de repente abandoné toda mi zona de confort y me aventé así a la nada y entré en mi Ujú. nuevo trabajo. Yo antes tenía una fobia a entrar a un nuevo lugar de trabajo porque era nuevas personas. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a recibir? ¿Me van a tratar mal? ¿Me van a Miran, querer humillar? aceptar, Etc. no, ajá, exacto. Herida de rechazo totalmente Adri, activada. sí, Adri, se ha pasado el tiempo súper volando, no quiero que se corte la Así transmisión, es, creo que ya cumplimos la hora. No sé si tú logras ver así en es. el chat, a mí se me quedó trabado, pero quiero empezarle a dar las gracias a nuestro terapeuta maestro Mike, a Gibi, que no sé si por ahí hizo una preguntita, Fabi, que también se unió, no sé a quiénes más Ujú. ves tú ahí en el chat. Son diferentes personas que se estuvieron uniendo a lo largo de la transmisión. Ujú. Pero, Givini, Sí, muchas gracias. Gibi, Fabi, Chris, y Ah, todo. perfecto. Givini hace una pregunta rapidísimo antes que nos corten esto. ¿Qué deben hacer los papás para evitar que se generen las heridas en sus hijos pequeños? Para que las heridas no los afecten en adultos. Givini, sánate. Trabaja tú misma, trabaja tu niñito interior. Trabájalo, porque una vez que tú lo identificas que lo tienes, procura ser más atenta o más cautelosa con tus hijos. Tocó un caso también donde una chica, estamos trabajando a la herida un poquito de la humillación, y fue así como se suelta a llorar, ¿no? Es que me estoy dando cuenta que a mi hija le estoy diciendo y haciendo lo mismo que mi mamá me hacía, inconscientemente, obviamente. Entonces, una vez que te das cuenta de estas heridas, pues eres más consciente y obviamente estás observando, estás un poquito más atento. Y vas viendo las reacciones de tus hijos. Entonces, tú como padre lo mejor que puedes hacer es sanar tus heridas. Darte cuenta, identificar que las tienes, sanarlas. Y cuando las estés viendo con tus hijos, pues obviamente como tú ya sabes sanarlas, los orientas. Pero al final de cuentas, tus hijos tienen que vivir sus propias experiencias. Exacto. Y que sanar también es que al sanar nosotros hacemos una resonancia en los demás. Claro. Y en todo Sanamos, nuestro sanas árbol tú, sanas familiar todos. ayudamos. Ujú. Exactamente. Ay, Adri, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí, por todo lo que compartes, por tus terapias. Yo encantada. Mira que se nos ha pasado el tiempo así y bueno, no quiero que se corte, así que antes tú también te despidas de todas las personitas bellas que se unieron. Sí, claro. Y no, gracias a ti por la invitación. Gracias por abrir un poquito permitirme abrir un poquito de mi vida y cómo llegué a eso. Y bueno, lo he leído en diversos libros, en muchísimos libros de autores que dicen, créeme que si yo puedo salir de esta y sanar, tú también lo puedes hacer.
hoy en día estoy consciente, seguro, y lo digo y lo reafirmo, si yo salí de ese infierno del miedo al abandono, a la soledad, al rechazo, digo que día a día lo estoy trabajando, yo creo que cualquiera lo pueda lograr, ¿no? Cualquiera que haya estado en esta transmisión o lo escuche posteriormente, por diferido. ¿no? Que este testimonio sirva un poco y cualquier cosa, pues aquí estamos en nuestras redes. Y yo con gusto, yo creo que faltó un poquito más de información porque yo pensé que íbamos Ya a te terminar antes, tendremos. pero con gusto. Sí, ya te tendremos en otro en vivo. ¿Cómo es tu Instagram para que las personitas te puedan ubicar? Ah, es Ujú. Cadrián Utrera, así seguido, guión bajo, 777. Ok, Adri. Bueno, un beso para ti, un abrazo desde donde estés y que se repita. Te queremos Claro que sí, mucho. por supuesto. Ujú. Gracias por estar aquí. Gracias, personitas bellas. Nos vemos. Chao. Hasta luego.